La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy como siempre con mucho cariño poniéndome en contacto con Miami en la Florida y Adriana Braniff, que nos tiene mucha información. Y te saludo esta mañana como siempre. Querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Y sí, hay información sobre el tema este de la frontera, lo que estamos viendo ahí en la frontera de Estados Unidos y México, porque fíjate que ahora el blanco es Alejandro Mayorkas, que es el de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y ahora resulta que el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que es minoría todavía, ya va a ser mayoría porque ganaron en las intermedias, pero por lo pronto es minoría, y él es Kevin McCarthy, ya está pidiendo que renuncie este asesor de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas. ¿Por qué? Porque dice que no ha logrado asegurar la frontera de Estados Unidos con México. Entonces está pidiendo eso, que renuncie Alejandro Mayorkas, o ahí viene la amenaza, o si no lo hace, entonces cuando ellos sean líderes de la mayoría en el Congreso, que va a ser el 3 de enero, y quizás él vaya a ser Kevin McCarthy, el nuevo Nancy Pelosi, pues entonces lo iban a investigar y llevar a juicio político. Entonces ahí está, o renuncia como se lo están pidiendo, o lo van a investigar y llevar a juicio político. Ya habíamos platicado de las consecuencias de que los republicanos hubieran ganado la Cámara de Representantes en las intermedias. Ya habíamos dicho aquí que una de estas consecuencias iba a ser, por un lado, que se suavizaran las investigaciones en contra de Donald Trump, claro, porque pues los republicanos iban a tener el control de la Cámara, o lo van a tener, y por otro lado, que empezaríamos a ver que se investiga y que se quiere llevar a juicio político a elementos de la administración de Joe Biden, incluso podría ser a Joe Biden. Y estamos viendo ya el inicio de esto con esto que se le pide a Alejandro Mayorkas que renuncie. Esto se da en el marco de lo que ayer platicábamos, o platicabas tú también en el resumen el día de ayer, sobre esta decisión de Greg Abbott, que es el recién electo por tercera ocasión gobernador de Texas, que declaraba o invocaba la cláusula de invasión allá en la frontera, esta situación de guerra, que significa que por orden constitucional se le otorgan recursos para todos los mecanismos y los medios para asegurar la frontera. ¿Y qué significa esto? Pues lo que decía ayer el Texas Tribune, que decía que esta misión Abbott, como la llamaba, pues iba a desembocar en que ya tendría, decían el número, 10 tanques de guerra, con lo que implica un tanque de guerra, que es armamento, todo lo que puede llevar adentro un tanque de guerra, para ir a la frontera. Entonces, se están dando estos dos eventos. Se pide que renuncie Alejandro Mayorkas, o si no lo investigan, está esta misión Abbott de la frontera, y ojo, porque esta invocación de guerra que hace Greg Abbott, hay que decir que no solamente habla de los migrantes, sino que también tiene que ver con los cárteles de la droga de México, y que sean considerados organizaciones terroristas, y ya sabes, Pedro, qué significa eso. Sí, por supuesto, esto significaría que las organizaciones terroristas, por un acuerdo en el Congreso norteamericano, tendrían que, desde los Estados Unidos, atacar a grupos terroristas donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra. Y bueno, este amago ha sido muy constante, no es la primera vez que se da. No se ha tomado esa decisión de declararlos como terroristas, pero en cualquier momento, si esta se da, bueno, esto sí que sería un verdadero problema bilateral. Una verdadera guerra, López Obrador, Greg Abbott, seguramente. Pero bueno, ahí vamos a ver qué pasa con el futuro político de Alejandro Mayorkas. Vamos a ver si sí logran que renuncie o qué es lo que va a pasar, porque vamos a empezar a ver noticias por ahí, seguramente. Vienen las elecciones y el tema de la migración ya sabemos que es bandera por todos lados. Ya lo último, Pedro, ayer se salió de control una conferencia de prensa que daba Anthony Fauci, el que estuvo a cargo de la pandemia de los Estados Unidos por tanto tiempo, el que ha servido en el tema de salud como asesor por más de 50 años en Estados Unidos, y entonces da su última conferencia de prensa, su despedida, y se salió de control esto, como te digo. Catherine Jean-Pierre, que es la vocero, no, hombre, estaba desquiciada con los reporteros que tenía ahí enfrente. Ya se me vino a la mente, es que te iba a decir que era el Gatell gringo, pero bueno, Anthony Fauci, pero más estudiado, más estudiado. Bueno, entonces se salió de control, mira, te lo voy a poner.
only 13% Hold on one second. We have a process here. I'm not calling out on people who yell. And you're being disrespectful to your colleagues, and you're being disrespectful to our guests. I will not call on you if you yell. And also, you're taking time off the clock because Dr. Fauci has to leave in a couple of minutes. I'm done. I'm not getting into a back and forth with you. Go ahead, Jeremy. Dr. Fauci, but she's only asking 30 great questions. You're not being Go ahead, Jeremy. You ask your question. You should allow her to answer the question. Jeremy. She's asking a valid Jeremy. question, Dr. Fauci, on the origin of COVID-19. It is not your turn. It is not your turn. You can't understand people. That's the thing. You can't read a press briefing. You need to call from people across the room. She has a valid question. She's asking about the origin of COVID-19. I hear the question. And Dr. Fauci is the best person to answer. I hear your question, but we're not doing this the way you want it. This is a disrespectful. It is. I'm done. Simon, I'm done. Simon, I'm done. I'm done with you right now. Go ahead. Go ahead. Le está diciendo, oye, esto no se va a hacer como tú lo quieras, esto tiene una forma, le estás quitando el tiempo a tus camaradas reporteros, le estás quitando el tiempo al señor Fauci, que en 2 minutos se tiene que ir, y esto ya va, contigo no voy a dialogar, porque aquí no se plantean las preguntas a gritos, y entonces en eso le deja otra vez el foro a Fauci, y Fauci no puede hablar, porque este hombre otra vez se le vuelve a echar encima y se hizo un margallate ahí en la sala de prensa de la Casa Blanca. Así de fácil. Tremendo. ¿Te imaginas que se acabara una mañanera? Porque pues ahí lo que veíamos, Pedro, no es justificar el desorden, pero es que los reporteros, como ya va a ser la última vez que van a tener a Fauci ahí enfrente, pues querían saber todo y ya se iba Fauci. Y lo que le estaban preguntando era concretamente qué había pasado con ese tema del origen del coronavirus, ¿de dónde salió? Todo esto todavía no lo sabemos. Entonces, pues se le van a las preguntas, estaban hambrientos de respuestas. Entonces, eso se salió de control y por eso, pues ya esta vocero, Catherine Jean-Pierre, pues se desquició. Nunca la habíamos visto así. Se le fue el control, ¿eh? Y yo no, de veras, yo nunca había visto así un descontrol en una conferencia de prensa, ahí, justamente en la sede de la Casa Blanca. Querida Adriana, como siempre, gracias. Gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.